Muy buenos días. Hoy estamos a 22 de julio del 2024 y os voy a comentar hoy un pasaje bíblico muy importante que se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles y que destroza completamente la doctrina satánica, la doctrina perversa enseñada por la Iglesia Pentecostal Unida, que son unicitarios. No sé si saben que los unicitarios son los que enseñan que el Dios Padre es Cristo y que Cristo es el Padre Celestial. Pues bien, eso es de lo que va a tratar este comentario, este estudio bíblico tan importante que se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17. El apóstol Pablo viajó a Atenas, la capital de Grecia, y ahí les predicó el evangelio a los atenienses, la muerte y resurrección de Jesús. Les predicó este evangelio y vamos a ver, van a ver ustedes al Dios supremo que les predicó el apóstol Pablo. Vamos a ver quién es este Dios, porque los unicitarios, los falsos cristianos unicitarios de la Iglesia Pentecostal Unida, enseñan que este Dios desconocido, mencionado aquí en el capítulo 17 del libro de los Hechos, es Jesús. Ellos dicen que es Jesús. Vamos a ver cómo mienten. Pongan mucha atención a este importantísimo vídeo para que vean cómo Satanás, el padre de la mentira, ha conseguido engañar y destrozar completamente el cerebro de todos estos falsos pastores, falsos ministros de Cristo, falsos cristianos, que enseñan esa espantosa doctrina de demonios de que el Dios Padre es el Señor Jesucristo. Mire, cojan sus Biblias y abran en el capítulo 17 del libro de los Hechos. Y vamos a leer a partir del verso 18. Pongan atención. Pablo había llegado a Atenas y fue a un lugar que es donde se reunían los filósofos griegos, que se llamaba el Areópago. Se reunían ahí para discutir, para filosofar, para debatir. Y pongan atención lo que ocurrió, lo que dijo el apóstol Pablo. Verso 18, voy a leer a partir de ahí. Y algunos de los filósofos y de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, es decir, con el apóstol Pablo. Y mire, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros decían: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y la resurrección, y de la resurrección. Es lo que les predicaba a los griegos el apóstol Pablo. No la doctrina satánica de la inmortalidad del alma, como ocurre hoy en día con toda la cristiandad apóstata, millones de falsos cristianos que predican que el alma es inmortal. No, Pablo lo que les predicaba era la resurrección de los muertos, la resurrección de Jesús y también la resurrección futura de los verdaderos cristianos, de los muertos en Cristo. Y mire lo que dice, verso 19. Y tomándole le trajeron al Areópago, que era el lugar donde se reunían todos estos filósofos, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, es decir, en Atenas, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Ese era el deporte, por así decirlo, el deporte nacional de ellos, escuchar nuevas filosofías, nuevas doctrinas. Y mire ahora lo que dice el verso 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Fíjense cómo comienza Pablo, reconociendo la religiosidad. Evidentemente eran unos idólatras. La ciudad de Atenas estaba entregada a idolatría, pero bueno, Pablo reconoció que eran muy religiosos. El hecho de ser religioso no significa que seas un verdadero cristiano. Puedes ser religioso y ser un maldito idólatra.
adorar a dioses falsos, que es lo que hacían los paganos atenienses en la época de Pablo. Y mira lo que dice, verso 23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, como dicen otras versiones, dedicado al Dios no conocido. Era un altar, ojo, no había ninguna imagen, era simplemente un altar que tenía una inscripción, dedicado al Dios desconocido, al Dios no conocido. Y mira lo que dijo Pablo, al que vosotros adoráis, porque ellos, los atenienses e idólatras, adoraban a este Dios desconocido, adoraban a muchos dioses, incluido también a este Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pero sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Fíjese bien, vamos a ver quién es este Dios desconocido al cual Pablo les anunció. ¿Quién es este Dios desconocido? El mundo nunca ha conocido a este Dios. Este es el Dios que les predicó Pablo aquí en Atenas. Pongan atención. El Dios, verso 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Él habita en su templo que está en el cielo, en su templo celestial, un templo que no fue hecho jamás por manos humanas. El Dios Padre tiene un templo celestial. Ese templo de Dios en el cielo lo menciona la Biblia en muchísimos pasajes, ¿de acuerdo? Dice, ni es honrado, fíjese lo que dice, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo, pues Él es quien da vida a todos, y vida y aliento y todas las cosas. Seguimos. Y de una sangre ha hecho todo el linaje, es decir, toda la especie humana, de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Verso 27. Para que busquen a Dios. Lo ve, está hablando de Dios. Vamos a ver ahora quién es este Dios desconocido. No está hablando de Jesús, cuidado. Está hablando de Dios el Padre, que es el Dios supremo, el Creador supremo. De Él proceden todas las cosas. Repito, no está hablando del Señor Jesucristo. Dice, para que busquen a Dios y en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y mire lo que dice ahora el verso 29. Siendo pues linaje de Dios, es decir, hijos de Dios, linaje de Dios significa hijos de Dios. Es decir, está hablando del Padre Celestial. Está hablando de los hijos de Dios. Dios tiene millones de hijos. Somos linaje de Dios, somos hijos de Dios. Por creación, evidentemente. Los hijos engendrados por Dios son los verdaderos cristianos. Los que hemos creído en Jesús y hemos sido engendrados por Dios. Nos ha dado vida nueva. Aquí está hablando de hijos de Dios por creación, cuidado, por creación. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad, fíjese, está hablando de un solo Dios, la divinidad suprema, que es el Padre Celestial, el más grande de todos los dioses. Lo dice bien clarito. No pensemos que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura y arte de imaginación de hombres. Pero Dios, recuerde, está hablando de Dios, el Padre, el Creador Supremo, no está hablando de Jesús. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Eso es lo que Dios manda. Dios el Padre manda que todos los hombres en todo el planeta se arrepientan, es decir, cambien su forma de pensar. Metanoia, en griego, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Y mire lo que dice ahora. Por aquel varón, o por medio de aquel varón, también se puede traducir. Por medio de aquel varón, a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado
de los muertos. ¿De qué Dios, por tanto, está hablando aquí el apóstol Pablo? ¿Está hablando de Jesús? No. Está hablando del Dios el Padre, del Dios Supremo, que fue quien resucitó a Jesús de entre los muertos. ¿Lo ve? El Dios desconocido, al que adoraban los atenienses, era el Padre Celestial, pero sin conocerle. No le conocían a este Dios Padre. Y es al Dios que les predicó el apóstol Pablo. Esto lo leemos también en Juan 1:18. A Dios, al Padre, vamos, nadie le vio jamás. Ningún ser humano conoció jamás al Padre Celestial. Nunca le vieron. El Dios unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Lo ve? Jesús vino a la tierra para darnos a conocer a este Dios desconocido, al Padre Celestial. Él le ha dado a conocer. No conocían al Dios Padre. Jesús vino a la tierra, este Dios unigénito, este segundo Dios, vino a la tierra para darle a conocer al Padre. Por lo tanto, este Dios desconocido, al cual adoraban los atenienses, mencionado aquí en Hechos capítulo 17, ¿quién es? El Padre Celestial, bien clarito. Y ha establecido un día en el cual va a juzgar al mundo con justicia, pero va a juzgar al mundo por medio del Señor Jesús, por medio de aquel varón, como dice el texto, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, haberle resucitado. Todo el Nuevo Testamento, en decenas de pasajes del Nuevo Testamento, se enseña bien clarito que fue el Padre Celestial, el Dios Supremo, quien resucitó a Jesús de entre los muertos. Este Dios Padre es este Dios desconocido que Pablo les predicó en Atenas, en el Areópago. El apóstol Pablo no predicó a ningún falso diostrino, en ninguna parte dijo que este Dios desconocido fuera un diostrino, un falso diostrino, el cual adoran millones de falsos cristianos trinitarios, pero tampoco dice que sea Jesús. Es el Dios Padre, el Creador Supremo de los cielos y de la tierra. Es lo que está diciendo Pablo. Y Jesús vino a la tierra para darnos a conocer a este Dios Padre, a este Padre Celestial. Fue el Dios Padre quien resucitó a Jesús. Jesús no se resucitó a sí mismo. Fue, repito, el Padre Celestial quien levantó de los muertos a Jesús. Verso 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Recuerde, los atenienses, los griegos, los filósofos griegos no creían en la doctrina bíblica de la resurrección de los muertos. Creían en la doctrina satánica, que es totalmente antibíblica, de la inmortalidad del alma. Por eso es que desecharon a Pablo. Se lo dijeron, bien clarito, aquí lo dice, desecharon al apóstol Pablo. Cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, se reían de Pablo, se burlaban de él, porque ellos, en lo que creían, es en la doctrina satánica, antibíblica, diabólica, de la inmortalidad del alma. Los griegos, luego esa filosofía griega pagana, pasó a la cristiandad apóstata. Y hasta hoy en día se sigue enseñando esta mentira diabólica de la inmortalidad del alma. Cuando la Biblia lo que enseña es la resurrección de los muertos. Eso es lo que el apóstol Pablo les predicó en Atenas a estos filósofos griegos. No les predicó la inmortalidad del alma, esa doctrina diabólica, perversa, no. La resurrección de los muertos. Y así Pablo salió de en medio, mas algunos, dice, algunos creyeron, juntándose con él, con Pablo, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Aquí lo tenemos. El apóstol Pablo, señores y señoras, no dijo por ninguna parte que este Dios supremo, el Creador supremo de los cielos y de la tierra, fuera Jesús. Está haciendo una clarísima diferencia entre Dios el Padre, que fue quien resucitó a Jesús de entre los muertos, lo diferencia de Jesús. Por lo tanto, cuando vienen estos falsos pastores, estos falsos cristianos unicitarios, diciendo que este Dios mencionado aquí en Hechos capítulo 17 es Jesús, están mintiendo.
están enseñando una espantosa doctrina de demonios que les va a llevar a la condenación del lago de fuego si antes no se arrepienten ellos. Si no os arrepentís, unicitarios, de enseñar esa espantosa doctrina de demonios, de que este Dios mencionado aquí en Hechos 17 es Jesús, si no os arrepentís de esa mentira, os vais a condenar y vais a ir a parar al lugar donde van a ir todos los mentirosos, que es el lago de fuego y azufre. El apóstol Pablo les predicó a este Dios supremo que es el Padre Celestial, el Dios desconocido. Y Jesús, repito, vino a la tierra, como dice Juan capítulo 1, verso 18, para darnos a conocer a este Dios supremo que es el Padre Celestial. Le dio a conocer. Si le dio a conocer, significa que antes nadie conocía al Padre Celestial. Ningún ser humano conoció jamás al Padre Celestial. Nunca. Ya lo dijo Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 17. Padre justo, el mundo no te ha conocido. El mundo no te ha conocido. Para eso vino Jesús, para darnos a conocer a este Dios desconocido que es el Padre Celestial. Este Dios desconocido de ninguna manera es Jesús. Los falsos cristianos unicitarios mentís cuando decís que se está refiriendo a Jesús. Se refiere al Dios supremo, al más grande de todos los dioses, que es el Padre Celestial. Evidentemente tampoco habla de ningún falso Dios trino. Está hablando solamente del Padre Celestial. Y luego al final sí, Pablo menciona a Jesús, a quien designó el Dios Padre para juzgar a los vivos y a los muertos. Dios el Padre va a juzgar al mundo entero por medio de Jesús, a través de Jesús. Y fue este Dios, el Dios desconocido, quien resucitó a Jesús de entre los muertos, como dice bien clarito el apóstol Pablo en este pasaje. Por lo tanto, ya para terminar, no se dejen engañar por los falsos cristianos unicitarios. Están enseñando una espantosa doctrina de demonios que va a llevar a la condenación a millones y millones de falsos cristianos que enseñan esa espantosa doctrina diabólica de que Jesús es este Dios desconocido que predicó Pablo. Pablo les predicó en primer lugar al Padre Celestial, que es el Dios supremo, y luego al final sí que mencionó a Jesús, al cual escogió Dios, a este varón, dando fe a todos con haberle resucitado de entre los muertos. ¿Lo ve? Está mencionando a los dos, al Dios supremo que es el Padre Celestial, y al final menciona a Jesús, al cual el Padre Celestial resucitó de entre los muertos. Esta es la verdadera enseñanza del apóstol Pablo que encontramos en este tremendo pasaje de Hechos capítulo 17. Lo que enseña la Iglesia Pentecostal Unida, esta iglesia diabólica y falsa, es una de las mayores doctrinas de demonios. El unicitarismo es una espantosa doctrina de demonios enseñada por los apóstatas de la fe y que les va a llevar sin ninguna duda, si no se arrepienten antes, a la condenación en el lago de fuego y azufre, donde van a ir a parar todos, absolutamente todos los mentirosos, como son los falsos cristianos unicitarios y evidentemente también los falsos cristianos trinitarios. Pues recuerde, y con esto ya termino, en este pasaje de Pablo, en Hechos 17, no se habla de ningún falso Dios trino y tampoco se dice que este Dios desconocido, sea Jesús. Ese Dios desconocido que Pablo les predicó era el Dios supremo, el más grande de todos los dioses, que es el Padre Celestial, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esta, señores y señoras, es la verdadera teología bíblica. Hay un Dios supremo que es el Padre. Y un segundo Dios que es el Señor Jesucristo.
el Señor Jesucristo, el mediador. Por medio de Jesús, Dios el Padre creó todo el universo. Él es el mediador, no el Dios supremo. Jesús de ninguna manera es el Padre Celestial, sino que es el Hijo de Dios, al cual designó el Padre Celestial para juzgar a los vivos y a los muertos. Y dio fe a todos con haberle resucitado de entre los muertos. Fue este Dios supremo quien resucitó a Jesús. Por consiguiente, este Dios mencionado en Hechos capítulo 17 es solamente el Padre Celestial, el Dios supremo, el más grande de todos los dioses, y de ninguna manera es el Señor Jesús. Os ha hablado Tito Martínez, teólogo bíblico no teísta. Mirad en la descripción de este vídeo, donde veréis una serie de estudios bíblicos muy importantes escritos por mí para que conozcáis la verdadera doctrina cristiana. También están los enlaces que os llevarán a nuestra iglesia del Padre y del Hijo en WhatsApp, ahí donde nos reunimos. Y también otro enlace que os llevará a nuestra escuela bíblica de Telegram, para el que quiera aprender de verdad la verdadera doctrina que lleva a la vida eterna.